Bueno, y como anunciábamos, ya estamos en el estudio con el director de Educación del MEC, con Gonzalo Baroni, pero a quien hoy tenemos no por ese rol, sino como coordinador del área económica del programa de la precandidata nacionalista, Laura Raffo. Buenos días, Gonzalo, y gracias por acompañarnos. Bueno, buenos días a ustedes. Sí, estoy con más de un sombrero en este caso, así que bueno, gracias por la invitación y gracias por... Bueno, estos días que estamos hablando en la previa de la campaña política, que es intensa, interesante, pero súper necesaria, y que la población está bueno que se enganche escuchándonos. Ya falta poquito, estamos ahí. Sí. Estamos ahí. Queríamos arrancar por preguntarte, Gonzalo, por el compromiso que se firmó ayer por la libertad y otros valores para hacer política. ¿De qué se trata esto? Bueno, eso es un compromiso que, a ver, desde un inicio, la campaña de Laura Raffo se planteó desde el lado de las propuestas. Nosotros hicimos un análisis, es un equipo bastante joven en términos etarios. A ver, no es que me quiera hacer joven acá, ni mucho menos, ustedes son mucho más jóvenes que yo. No, que pero, ya nos contabas todas las campañas que tenés arriba. Tengo muchas campañas arriba, pero bueno, en términos políticos podemos hablar de que hay una gerontocracia. A ver, seguimos hablando en todos los colores. A ver, acá no se escapa ningún partido, que acá los líderes, por lo menos, o las referencias morales, tienen más de 70 años. Que yo los quiero un montón, pero los quiero más desde un rol acompañándonos. Y Laura Raffo, cuando nos convocó a varios, que es un equipo bastante joven, bastante técnico, y que tenemos una patita política, pero también tenemos una pata bastante técnica, dijo, bueno, la gente o vota por logística, por reparto de listas, por estructuras, por un montón de cosas. Bueno, hagamos algo distinto, y ahí empieza el claim de campaña, hagamos historia. También que sea una mujer en el Partido Nacional, que es una estructura bastante tradicional, que igual en el Uruguay en general es difícil, pero el Partido Nacional también tenía algunos resquemores. Ya habíamos tenido una vicepresidenta mujer, ministra de Economía mujer, empezaron a romperse algunos techos, algunas cosas, y bueno, y era el momento de decir, ¿y por qué no? Y es la primera vez que llega una precandidatura con chances de avanzar, y en el Partido Nacional es la primera vez directamente. Y bueno, y Laura desde ese lugar ya venía trabajando en las departamentales, municipales del año 2020, pandemia en el medio, después estuvo liderando también a nivel de Montevideo la ley de urgente consideración, la defensa y demás. Y bueno, y ahí nos fue convocando, nos conocimos, y bueno, lo que tú me preguntabas hoy, Sofía, el tema de qué hicimos ayer fue, bueno, firmar un compromiso. Estamos en un momento que en el mundo, y Uruguay siempre las cosas llegan un poco después, pero llegan, la gente descree en la política, dice, bueno, me dicen que voy a tomar mate y terminan tomando café, y son todos amigos, y bueno, nosotros creemos que sí, que podemos tener un montón de amistades, que podemos tener un montón de cambios en el medio, porque la situación es clara. Este gobierno ha sido bien claro, por ejemplo, la pandemia, ha pasado el tema de la sequía, han habido, bueno, tipo cambiario en Argentina, pero sin embargo se marcó una línea, y acá lo que queríamos decir era, bueno, estas son nuestras propuestas, las firmamos todos los técnicos que participamos, encabezados por Laura Raffo, y decir, bueno, nosotros nos comprometemos a, en el lugar que nos toque en la campaña, llevar adelante estas ideas. Yendo a algunos temas en concreto, Gonzalo, hace unas semanas se dio a conocer un análisis de la consultora Exante, que lo que hace es tomar algunos de los microdatos de la encuesta continua de hogares del INE del año 2023. Allí lo que se ve es que en el 80% de los hogares del país el promedio de ingresos es menor que a fines de 2019, es decir, que en este gobierno mejoraron el 20% de los hogares con mejores recursos. En este sentido, ¿el equipo económico de Raffo tiene pensado redistribuir un eventual futuro crecimiento económico? Ahí hay dos discusiones. La primera, que se ve en las redes, que me parece que no escapa, nosotros y los incluyo a ustedes medio atrevido, que miramos mucho las redes, y se dio una polémica con respecto a los datos de Exante. De hecho, Pablo Rosselli, al que lo conozco hace años, tengo mucho aprecio, salió a aclarar y tuvo algunas entrevistas largas con colegas de ustedes. Por ejemplo, En Perspectiva hay una entrevista súper interesante que aclara también cuáles son los microdatos, cuáles fueron los que se utilizaron. Sí, igual no cambia el resultado. Lo que él aclara es que hubo pandemia de por medio. Bueno, sí, por eso. Yo creo que ahí hay un punto que no es menor. Primero, que hay una red de contención en algunos quintiles. O sea, cuando hablamos de quintiles, me voy a poner un poco didáctico en esto, hablamos de dividir, en este caso, la población en 5, cada 20%. El quintil 5 es el más caro, el más alto, y el quintil 1 es el más pobre. Y cuando hablamos que quintiles 4 y 5, o sobre todo el quintil 5, tiene una mayor red de contención, es algo que es muy intuitivo para el que me esté escuchando, de que en general viene una pandemia, hay alguna crisis, hay algún problema, los que tienen más herramientas se sostienen mejor. Lo que ha pasado es que hemos tenido una pandemia, hemos tenido una sequía,
y en particular eso ha afectado también la caja del gobierno y en particular algunas acciones que se podrían haber amplificado. Y ahí entramos en una discusión que me parece que es un poco más amplia, que podemos estar bastante rato. Lo hemos discutido, por ejemplo, con el senador Vergara, lo hemos discutido con Ferreri, y a ver, es una visión, creo que es sano que tengamos visiones distintas, de que uno no puede tener una caja infinita, de que, bueno, empieza a tomar medidas y, por ejemplo, bueno, distribución de qué, es el Estado el que tiene que distribuir, de qué forma, hay que hacer exoneraciones. Yo creo que ahí hay una discusión que es interesante. Hubo crecimiento y no solo estuvo la malla de contención, digo que uno puede pensar que tiene, sí, ¿no? Quienes están mejor, tienen mayor contención de por sí, no solo por lo que le da el Estado, sino que fueron los únicos que mejoraron. Y además hubo crecimiento y no se repartió. En definitiva estamos diciendo eso. Bajo crecimiento, pero lo que hubo no se distribuyó. Bueno, hubo un crecimiento relativamente bajo, ¿no? Un crecimiento relativamente bajo, sobre todo el año pasado, por ejemplo, que tocó casi el 0%. Claro. Y además, el resto de los años, bueno, más allá de la caída 2020-2021, el 22 hubo una recuperación, 2023 luego el efecto rebote, estoy haciendo, para los que solo me están escuchando, estoy haciendo con las manos, sí. Subió y bajó un poquito, y este año hay una previsión muy alta, que eso hace que Uruguay no cayó tanto comparado con otros países de la región. Argentina es un caso, bueno, Chile le pasó algo parecido, varios más, pero tampoco subió tanto. Pero estamos de acuerdo que lo que hubo no se repartió. No, yo estoy lo que te estoy diciendo, que ahí podemos discutirlo, por eso te decía. ¿Y por qué podemos discutir eso? No, porque lo que dan los datos es eso, que el 20% es. Sí, bueno, sí, pero hay algunos datos que también lo hemos discutido. Yo no comparto mucho la visión de Rosselli, que dice, bueno, estos datos sí, pasó la pandemia y demás y relativizó algunos aspectos. Yo lo que te digo es que hubo casi nulo crecimiento. Sí, fue muy además bajo. Hubo que reponer algunos temas de déficit fiscal, que no había un dinero suficiente, y además, y puntualmente esto, cuando utilizás los microdatos, incluyendo el 2024, eso se empieza a nivelar enormemente. Ahora, lo que sí llama la atención es esto que decía Sofi, ¿no? De que vos decías, bueno, obviamente quienes estaban mejor económicamente, este quintil que tiene mejor poder adquisitivo, los que tienen más dinero como para pasarlo en limpio, se mantengan, ¿no? Durante una crisis, durante una pandemia y demás, pero lo que sí llama la atención es este crecimiento que tuvieron, porque no solamente es mantenerse, sino crecer un poco. Y entonces quizás acá la pregunta es si el Estado no tiene instrumentos para distribuir entonces esto. Los instrumentos no los tenemos que inventar nosotros. Yo creo que es un estado que se va acumulando de muchos gobiernos, muchas acumulaciones, y las herramientas en general y la red de contención no puede ser solo la distribución de dinero desde el gobierno. Lo que ha pasado, y ha habido una discusión grande, sobre todo entre los años 2006, 2007 y 2008, cuando se tomó el plan de emergencia, que después todo el mundo, hasta se usó de campaña, erróneamente en mi punto de vista, todo era un plan de emergencia y era solamente una distribución de dinero sin contrapartida. Eso después se fue modificando, el PANES y algunos planes más, y eso yo creo que el Estado puede tener herramientas de transferencias monetarias, pero no pueden ser las únicas. Lo que tiene que haber es un Estado relativamente saneado para que cuando te agarre una crisis importante tengas las suficientes herramientas para avanzar, no solo a través del Ministerio de Desarrollo Social, sino a través de transferencias y a través, por ejemplo, de la educación y a través de aspectos de alimentación, el INDA y hay algunos puntos más. ¿Y qué pasó con estas cosas? Y bueno, yo creo que hay una tensión macroeconómica que tuvo fuerte foco en la salud pública, que ahí hubo, bueno, están los números claros, hay un porcentaje grande del PBI que se fue en salud pública, después hay un porcentaje del PBI que cayó, y de ingresos que podemos hablar y podemos discutirlo un buen rato también con respecto a lo que se obtuvo en la caja del Estado. La sequía y la falta de venta, por ejemplo, del sector agropecuario hizo que se obtuviera menos dinero en la caja y que se pudiera poner menos dinero en algunos aspectos que nos hubiese gustado tener. Hubo pero igual es una récord de discusión, exportación también, Gonzalo. nunca como entre los años 2005 y 2015. Pero hubo momentos en los que fue muy bien, ¿no? Sí, no a los precios que hubiese sido necesario y no a las cantidades que hubiesen sido necesarios. Cuando hablamos y cuando tenemos la discusión del atraso cambiario y demás, hay una queja con respecto a eso. Yo creo que falta ingresos ahí. Y si pensamos en términos ya no de estos microdatos, sino en los datos de desigualdad y pobreza, volvemos un poco a lo mismo. ¿Por qué se da este crecimiento de la desigualdad y la pobreza cuando hubo crecimiento económico? Bajo, estamos de acuerdo, pero lo hubo. El aumento de la desigualdad, y eso yo tuve alguna discusión también en redes y demás, estamos hablando de un índice de Gini que el aumento que tiene ese número, también el índice de Gini, la campana, cómo se distribuye,
está dentro del margen de error. O sea, podemos hablar en términos estrictos o en términos absolutos que hay un aumento mínimo de la desigualdad, pero sin embargo cuando uno mira las estadísticas ve que es un dato totalmente estadístico y que está dentro del margen de error. Yo no hablaría que hay un aumento de la desigualdad, claro, pero es no. una discusión. Igual Igual, no lo ven así algunos colegas tuyos que dicen que de 2019 para acá bueno, sí, y también viste que hay varias bibliotecas, porque también cuando hablamos de seguridad social y hablamos de varias cosas, esos mismos colegas van hacia un lado y van hacia otro. Yo creo que hay una discusión bastante grande. Pero igual, si quieren, podemos tener una conversación grande pero es una conversación a veces que va más para el Ministerio de Economía y Finanzas, que no me tocó estar a mí, ¿sí? No le tocó estar a otros, pero sí, yo hay algunas cosas que puedo hacer una gran defensa y hay otras que no tengo todas las herramientas para defenderlo. ¿Cómo cuáles? Y no tengo toda la información, yo no soy parte del Ministerio de Economía y Finanzas. No, digo, pero capaz que pensabas que había faltado algunas herramientas. No, yo parto de un punto más wilsonista y bueno, mi visión de la economía quizás es un poco partiendo desde una visión más wilsonista en general, pero bueno, yo a términos generales y a rasgos generales estoy bastante de acuerdo con la conducción, dada la situación que tuvimos con todas estas molestias económicas a nivel macro y además problemas en general a nivel político de la región. Bastante de acuerdo, pero no totalmente de acuerdo. ¿Se podía haber hecho alguna otra cosa diferente según tu visión? Yo creo que hay algunos énfasis que lo ponen los distintos gobernantes y además lo pone cuando cualquiera de los que me haya escuchado, y seguro que hay varios, y tengo varios amigos que han estado en gobiernos anteriores y han estado en lugares de decisión, no es lo mismo que estés vos, Alejandra, que esté Sofía, porque cada uno tiene un énfasis un poquito distinto. ¿Dónde hubieras puesto el foco vos? Y no, yo no iría a esa profundización porque te digo, yo estoy en el área de educación, mi visión es desde la economía, pero más hacia el área de políticas sociales, en particular la educación, no iría hacia lo macroeconómico y por eso Laura Raffo, y acá voy rápido a eso, Laura Raffo lo que plantea es, y el equipo en general, hay un montón de cambios que se hicieron a nivel macroeconómico. Se está sosteniendo la inflación como nunca se sostuvo durante décadas. Estamos en los niveles más bajos, que eso colabora con todo, con el consumo de la gente y además llega al final del día al bolsillo de los uruguayos. Hay aspectos de el grado inversor, que eso ha mejorado y también, bueno, cuando hablamos de atraso cambiario o el tipo de cambio que está bastante bajo y que los exportadores en particular tienen una crítica que dicen, bueno, ¿y por qué el Estado no interviene? Que también lo que se dice es, esa inflación baja tiene que ver con el atraso cambiario. Bueno, hay una decisión, cualquiera que ha tenido una discusión, y mis colegas en economía lo saben bien, que hay una discusión y hay como un trade-off, una retroalimentación que podés llegar a tener entre sostener el tipo de cambio, que también es un tema filosófico, porque muchas veces el sector exportador, que legítimamente reclama tener un tipo de cambio más alto, dice, bueno, no intervengan el Estado en estas cosas, pero sí intervengan en esto. Y el presidente lo ha respondido en más de una oportunidad. Si somos liberales en todo, y nosotros desde el año 2021 no hemos intervenido en el tipo de cambio. El tipo de cambio también está bajo por un montón de ingresos de dólares al país, porque hay una estabilidad económica, porque hay una atracción de inversiones, y eso naturalmente lleva a que lo macroeconómico es una etapa que se ha cumplido. Lo que nosotros proponemos del equipo de Laura Raffo es, bueno, vamos a lo micro, y para ir a lo micro vamos a el bolsillo de los uruguayos. Cuando digo micro, para no hablar en raro, como hablamos los economistas a veces, es ir al bolsillo de los uruguayos. Y acá hay algunos aspectos que hay que discutir, por ejemplo, el costo de vida de los uruguayos. Cuando hablamos del costo de vida de los uruguayos, hablamos de, bueno, no solamente la góndola del supermercado cuando vamos, que tenemos distintos precios en los supermercados, no es lo mismo ir a uno que a otro, no es lo mismo comprar en la frontera que comprar en Montevideo, no es lo mismo comprar en una feria vecinal donde podemos obtener algunos productos de frontera y del otro lado mucho más barato. El ejemplo claro es la pasta de dientes, pero podemos hablar de aceites, podemos hablar de otros aspectos, shampoo y varios más, y ahí tenemos una diferencia enorme, y ahí entendemos que hay reformas necesarias para hacer, bueno, en varios puntos. En ese marco, por ejemplo, uno de los puntos en los que ha hecho hincapié Raffo es lo que tiene que ver con promover la competencia, ¿no? Y en ese sentido, cuando Raffo ha hablado, bueno, de promover la competencia, han salido al cruce algunos dirigentes de la oposición, como es el caso de Mario Vergara, que ha dicho, bueno, que en realidad esta propuesta va a contramano del monopolio que acordó, por ejemplo, este gobierno con el puerto. ¿No hay una contradicción allí? A mí me gustaría que Vergara aclarara, por ejemplo, en las donaciones de campaña de muchas familias que tienen empresas y demás, que aportan lamentablemente a todos los partidos, porque tienen las trancas y el monopolio de algunos productos. Pero bueno, eso es una discusión un poco más profunda, porque habla del puerto, pero no habla de algunas familias productoras que históricamente han estado en distintos lugares y que
a ver, somos muy pocos y es difícil de meterse y de pisar algunos callos, pero acá tenemos claramente trancas a la importación de algunos productos, tenemos varias grandes superficies que definen exclusividad de algunas marcas, tenemos también algunas trabas, por ejemplo, burocráticas del Ministerio de Salud Pública que impide, por ejemplo, el registro de algunas fórmulas, que eso hace que haya un monopolio o un oligopolio de algunos importadores, y todos esos aspectos en 15 años nadie los modificó. No, pero en estos años se han avanzado. No, y en estos años se han avanzado varios puntos, pero hay algunos puntos que son necesarios. Yo creo que este gobierno, en estos 5 años, se tomó una gran decisión que fue, primero vamos a lo macro y después a lo micro, porque vos podés hablar de distribución, podés hablar de bajar los precios en un montón de aspectos, pero si no tenés la inflación controlada, si no tenés la generación de empleos en el nivel pico como se tiene ahora, y además no tenés el gran inversor necesario para que ingrese capitales del extranjero, a partir todo el resto de la discusión termina siendo endeudamiento. ¿Cómo se explica, Gonzalo, lo del puerto? Porque eso es decisión de este gobierno. Bueno, pero yo ahí no sé, la verdad no tengo información al respecto. Yo creo que hubo una licitación pública y es por lo menos la información que tenemos, y que lo termina ganando una empresa. Se perdió la competencia. Si hay algo que tanto el senador Vergara como alguien intuye que no se hizo correctamente, lo puede presentar ante la justicia. Sí, esas denuncias ya están hechas, digo, están de la justicia, pero me refiero a conceptualmente, se está criticando dentro del Partido Nacional una decisión, ¿no?, a propósito de la competencia cuando se generó un monopolio. Fue una licitación pública que en particular el puerto de Montevideo se amplió, se modernizó como no se venía modernizando hace tiempo, y yo creo que hay una discusión para dar en cuanto a los precios. Hoy en día, y nos hemos reunido con muchas de las cámaras empresariales, nos plantean que los precios del puerto de Montevideo no son competitivos, y bueno, yo creo que hay que trabajar más en eso, siempre partiendo de la base de los incentivos y no de la intervención. Bueno, plantean que se va a hacer una reforma por la que la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia va a investigar y va a sancionar las conductas anticompetitivas en todos los mercados, y los reguladores sectoriales mantendrán el control de concentraciones económicas. Bueno, vos has hablado, incluso recién lo mencionabas, del problema que significan los oligopolios, ¿no? ¿Cómo pretenden quitarle al mercado a quienes ya están al frente de estos oligopolios? No, quitarle el mercado no, por esto que hablamos de que nosotros no entendemos que la intervención es la solución en el mediano y en el largo plazo. Intervenciones concretas, sí. Nosotros cuando hablamos de, hoy en día hay una comisión de promoción y defensa del consumidor que en particular lo que hace es analizar caso a caso, lo más típico que ustedes lo han hablado acá en el programa y se ha conversado varias veces, el caso de Marfrig, Minerva, si se compran, si se venden, si el frigorífico, si está concentrado en pocas manos, si la proporción de mercado es la adecuada para controlar determinados precios. Básicamente lo que hace es, se estudia en algunos casos cuando hay una venta o compra de empresas si hay concentración, porque el oligopolio es cuando muy pocas personas o muy pocas firmas se ponen de acuerdo en vender o en algunas condiciones de mercado, no solamente en vender a determinado precio, sino también, por ejemplo, agarrar y decir, solo compramos estos productos o solo se los vendemos a determinadas superficies o a determinados supermercados o a lo que sea. Lo que hoy en día está pasando, nosotros entendemos que no tiene todas las herramientas suficientes, que hay que ir hacia otro tipo de organización que tenga además cierta autonomía técnica. Hoy en día está dentro del Ministerio de Economía y Finanzas, nosotros entendemos que tiene que estar fuera. Sí, hay un proyecto del Frente Amplio que no se ha votado en el Parlamento. No se logró, ¿por qué? Porque justamente no solamente alcanza con tener buenas ideas, sino con negociarlas. Y hay que sentarse, nosotros esto lo estamos proponiendo hace bastantes meses. Cada vez que nos hemos sentado a hablar con algunos legisladores del Frente Amplio, dicen, bueno, nosotros estamos esperando a ganar y después vemos eso. Entonces yo creo que hay algunas negociaciones que son necesarias hacerlas. ¿Por qué? Porque vamos hacia un mediano y largo plazo. Si vos estás creando una institucionalidad que lo que va a hacer es, de manera autónoma, regular, si una empresa en este grupo de país hermoso que nosotros tenemos, pero que nos conocemos todos, y que levantás un teléfono y que rápidamente seguramente alguien te está llamando, y que en general no es fácil decir ante un micrófono o ante la tele, che, hay pocas empresas que están controlando el precio de determinados productos, porque rápidamente alguien te llama de todos los colores políticos, porque a todos los colores políticos los llaman y dicen, ¿y por qué te estás metiendo en eso? Entonces nosotros lo que proponemos es tener una autonomía de decisión que pueda agarrar y decir, bueno, ¿qué está sucediendo con determinados productos que en algunos supermercados o en algunas superficies o en algunos lugares hay una decisión implícita, porque no es que se escribe en un papel y se dice, che, mirá que nos ponemos de acuerdo que esto va a salir
el aceite va a salir 100 pesos o acá va a salir 75 pesos. No está escrito en ningún lado. Lo que sí, hay un acuerdo de palabra que básicamente lleva a eso, y lleva a que esté en algunos lugares y en otros no. Entonces ahí lo que proponemos es cambiar esas regulaciones, que tenga una autonomía técnica mucho más grande y que vayamos a un espacio de decisión que supere y que trascienda a los gobiernos. Gonzalo, queremos pasar a otro tema que es central, que ha estado en la campaña y a lo largo de estos meses y de estos años, diría que tiene que ver con el tema de la transparencia y en particular en el caso, justamente del Partido Nacional, del presidente de la República, pensando en el caso de espionaje al presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala. Conocimos ahora, ¿no?, en el libro sobre Astesiano de Lucas Silva, esto de la respuesta del presidente de perfecto. Pasó hace poco lo de Pablo Iturralde, ¿no?, que estaba al frente del directorio del Partido Nacional. Pasó lo que sabemos que pasó en Torre Ejecutiva, ¿no?, con la FLUF, el pedido de destruir información allí que había en relación al caso Marcet. ¿Cómo analizas estos casos? Hay muchos de estos puntos que los estás afirmando y hay muchos puntos que están en la justicia. Uh-huh. Yo creo que sí, muchos de los aspectos que afirmaste que pueden ser así, yo no tengo la información suficiente para hacerlo, y la justicia entiende conveniente que hay que llevar adelante un procedimiento, que lo lleve adelante. El presidente fue bien claro: si tengo que ir a un juzgado, voy a un juzgado. Y eso lo ha dicho bien claro. ¿Pero cuáles son las cosas que te parece que están en duda? Eso, la participación del presidente. Yo lo que te digo es, todas las afirmaciones que tú dijiste son afirmaciones que surgen de extractos periodísticos, de filtraciones de chat y demás. Sí, la justicia, algún fiscal... Pablo Iturralde renunció inmediatamente. Si renunció, por algo es. Asumimos que es así, entonces. No, él lo dijo cuando declaró, Pablo Iturralde, que lo conozco hace muchos años, declaró: yo no quiero entorpecer esta situación, si me tienen que convocar, me convoquen, y renunció, y me parece que corresponde. Acá estamos hablando de un presidente de un partido, no renunció un vicepresidente. Y los audios y chat que conocemos de la FLUF, Bustillo. Pero Sofía, vamos a lo mismo, Todo esto lo podemos discutir acá y podemos tener 50 horas de discusión, pero la que tiene la decisión final es la justicia. Sí, es a través de un fiscal que todos entendemos que, yo en este momento entiendo que hay demasiadas filtraciones que no corresponderían. ¿Por qué? Porque se está llevando adelante un caso, se está examinando un caso, se está estudiando, se está llevando adelante, y están saliendo chat paralelos. Salió hace muy poco, no sé, cuéntenme ustedes si les parece que es correcto, se activó el celular del ex senador que está en la cárcel. Alguien lo activó en fiscalía y sacó chats de ahí. Chat de, por ejemplo, un chat que está el senador Botana con la senadora Bianchi hablando de otro tema que nada tenía que ver ni con el ex senador Penades ni con esto que estamos hablando. Yo creo que esas cosas no tienen que estar pasando. Entonces, si no era por las filtraciones, tampoco nos hubiésemos enterado de muchísimas cosas. Pero ¿a vos te parece bien que vos el día de mañana te examinan por lo que sea y te dicen: che, mirá, dame el celular? Yo no soy política, no estoy en el caso Penades, no estoy presionando una fiscal. Pero el día de mañana a vos te dicen entregar el celular. Yo lo entrego, no tengo ningún problema. Pero es para los temas que te convocaron o que te están estudiando, lo que sea. Si se filtra un chat que tenés con tu pareja o con tu familia o con lo que sea, ¿te parece correcto? Pero no es el caso. No es muy distinto. Sí, es muy distinto, Gonzalo. No es muy distinto. Pero ¿cómo no va a ser muy distinto un chat del director del presidente del directorio del Partido Nacional hablando de matar a una fiscal por un caso del senador? ¿Cómo matar? No literalmente. No, pero digamos claro eso. No literalmente. No literalmente. Digamos claro eso. Bueno. Nadie habla de matar acá. No fue literal. Y aparte la persona tomó la decisión muy rápidamente que dijo: tiré a matar y se cagó. Esa fue la frase de Iturralde. Bueno, pero nadie habla de matar. No, por eso por eso lo aclaro. Tiré a matar y se cagó. Acá es bien claro. Una persona renunció porque entendió que esos chats no correspondían y que él se había equivocado. Sí, entonces además, pero si se había equivocado, asumió la responsabilidad. No, porque hace unos minutos dijiste que no. No, pero si renuncia, ¿qué está diciendo? Si él realmente entiende que no es conveniente, se retira y ya está. Bueno, se retiró, no es conveniente y finalizó. Lo que sí esto es bien claro es: si alguien entiende, y volvamos, porque si no, al final terminamos haciendo una mesa de debate. No, pero Gonzalo, acá, en esto. Pero digo en general. Pero simplemente en esto, Gonzalo. Nos tenemos que regir por la justicia. Sí. Nosotros nos tenemos que regir por la justicia. No, bueno, hay cuestiones éticas más allá de la justicia. Bueno, Gonzalo, pero nosotros tenemos que regir por la justicia. Hay cosas que no son delitos y vos y yo podemos opinar si están bien o están mal. Y renunciás. Bueno, y yo te estoy preguntando a vos, ¿qué te parecen este tipo de actitudes? Acabo de renunciar. ¿Qué te parecen a ti este tipo de actitudes? Acabo de renunciar. Sí, pero te estoy preguntando a ti, Gonzalo. Pero ya está, yo no tengo que opinar, yo no soy el presidente del Partido Nacional. No, pero sos parte del Partido Nacional y una figura clave de una precandidatura. ¿A vos te parece que si el presidente de mi partido, tu partido, o el partido del que sea, o de la asociación, el club futbolístico que quiera hacerlos, hace algo que él entiende que no está bien
y que además algunos podemos opinar que no es correcto que haya tenido ese tipo de chat, y se renunció. Con eso bien. basta. No es con eso basta. Él renunció y está a disposición de la justicia. El basta, o sea, yo tengo filiación partidaria. Sí. No tengo filiación con la justicia y no tengo filiación con otras cosas más. No, tenés filiación partidaria, tenés un cargo político. Bueno, pero mi filiación partidaria hace que la única vinculación que tengo con Pablo, además de muchísimos años, es mi presidente del partido. El presidente renunció, yo más no tengo para opinar. Después, si hay alguna otra situación que la justicia entiende conveniente, es otro marco. El marco partidario ya tomó la decisión y él tomó la decisión de apartarse y me parece que es correcto que se haya apartado. Gonzalo, en relación también al caso Astesiano, la ex fiscal Gabriela Fossati, ahora encolumnada detrás de la candidatura de Raffo, dijo, y voy a leer textual: tratan de entorpecer una línea concreta que está dentro del Partido Nacional. Si es una movida interna o externa, no lo sé. La única persona que no tuvo nada que ver con todo lo que pasó en el caso Pasaporte y Astesiano es mi candidata Laura Raffo. Todas las personas que trabajaban con Astesiano integran el otro sector. ¿Qué pensás de estas afirmaciones de la ex fiscal? Yo creo que la tendría que invitar a ella a hablar. Yo creo que ella tiene la libertad de expresar lo que entienda conveniente. Yo ni estoy con Laura Raffo por ese tipo de declaraciones, ni porque haya estado, porque haya dejado de estar. Laura Raffo ha sido bien clara y bien tajante en cada uno de los puntos, pero también le podrían preguntar a ella. Cuando surgió el caso Penadez, fue la primera que dijo que lo defina la justicia. No dijo si tenía cercanía, si lo conocía, si lo dejaba de conocer. Que lo defina la justicia. Y lo mismo ahora. Si hay alguien que entiende, perdón que me ponga con esto como cassette, pero es así. O sea, si alguien entiende que hay algo que no está cumpliéndose, punto. Yo no puedo hablar por Gabriela Fossati. Gabriela Fossati podemos tener algunos puntos de acuerdo y podemos tener muchos en desacuerdo. ¿Tenés muchos puntos de desacuerdo? Yo creo que tengo en general la Fiscalía, y podemos hablar en general, la Fiscalía creo que tendría que tener un poco más de blindaje político. Pero eso es una posición en general. Lo mismo opino de Díaz, lo mismo opino de Fossati, lo mismo opino de cualquiera de los fiscales que hoy en día a veces, entiendo yo, que corren en la línea de opiniones más partidarias que políticas generales, como pueden opinar. Gonzalo, algo que es inevitable preguntarte es sobre la fórmula presidencial, ¿no? Es como la frutillita de la torta después de que culminen las internas, ¿no? Después de la votación. ¿Debería resolverse la fórmula con quienes resulten primero y segundo este domingo? ¿Qué te indica aparte que sería Delgado y Raffo? Sí, el Partido Nacional, por lo menos en las últimas elecciones, o por lo menos del 2004 a la fecha, ha definido en la misma noche quién va a ser la persona que lo va a acompañar, que creo que eso es una fortaleza a nivel de tiempos políticos, pero a nivel también de organización interna. Y también estamos en una contienda electoral y también tenés victoriosos y derrotados, vas a tener, naturalmente. Algunos, inclusive perdiendo, ganan, y algunos ganando, pierden. ¿Por qué? Porque hay un tema que el domingo lo que estamos votando no es solamente a Delgado, a Raffo, a Orsi, a Cose, sino que estamos votando balances internos, inclusive dentro de los que ganan, quién vota más, quién vota menos. Por lo tanto, yo entiendo, ante tu pregunta, que dada la campaña que se dio y dado los resultados posibles que están, creo que es natural una fórmula de los dos primeros candidatos, creo que es natural. El Partido Nacional va a tomar la decisión esa misma noche, como lo ha hecho en otras oportunidades, que entiendo que es una buena práctica porque le da certidumbres a la población y además le da certidumbres a los grupos políticos y a la militancia en general. ¿Por qué? Porque vos no estás esperando algunas decisiones. Y acá voy a un segundo tema que es más simbólico, porque la vicepresidencia en realidad, en términos globales, no tiene el peso político que en otros países lo puede llegar a tener. Tiene una presidencia de la Asamblea General, que es muy importante en términos de negociación, pero en términos ejecutivo tiene un peso mucho menor. Acá estamos hablando de un peso más de distribución política y de balances internos que los partidos, y en este caso una coalición que viene trabajando y que va a seguir trabajando, puede llevar adelante. ¿Qué pasa, Gonzalo, con esto que estuvo sonando de la posibilidad de Daniel Salinas, cabildante, como integrante de la fórmula? A Daniel lo conozco muy bien porque hemos trabajado durante la pandemia con él. Daniel tiene orígenes blancos, o sea, no sería algo como muy traído de los pelos. Tengo entendido que no tiene ni interés ni él personal ni familiar, y además, bueno, eso es una decisión que se tiene que tomar en otras esferas, pero yo creo que sería sano tener una fórmula, además acompañado por una mujer,
O sea que sí o sí haya mujer, y en caso de esa propuesta que lo propone el candidato que va liderando las encuestas, no iría en línea con lo que estamos hablando en estos minutos. Gonzalo Baroni, director de Educación del MEC, coordinador del área económica de la precandidata Laura Raffo, muchas gracias por estar hoy. No, gracias a ustedes. Nada que perder.